La soledad es algo que el ser humano transita en algún momento de su vida. Cuando una persona está sola, fácil pensamos, algo habrá hecho. Algo habrá hecho para estar tan sola. Te sientes sola y te aíslas más, te refugias en ti y desconectas aún más de tu entorno. Cuando tus amigas empiezan a ser madres, estás fuerísima. Hay una tendencia a romantizar pues el hacerlo ahora todo sola. Pero yo no te voy a negar que no me siento muy sola y que acabo anestesiándome en redes sociales haciendo scroll infinito porque me siento sola, pero luego me está diciendo alguien, oye, que estoy aquí, vamos a tomarnos un café, y me da como una fobia que no veas. Al final lo que hacemos es estar tan preocupadas en producir que pues luego no tenemos espacio para conectar. Aunque a ti no te apetezca salir, relacionarte, no te sientas preparada, hazlo, moviliza. Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy, más bien, esta semana ha sido el Día Mundial de la Salud Mental y hoy nos gustaría traer un tema para reflexionar que ya es un problema de salud pública y que nos afecta a muchas y muchas personas, que es la soledad. Y no me refiero solo a la soledad entendida como solitud, ¿no? Aquella soledad que es elegida, que elegimos estar solas y disfrutar muchísimo de nuestro tiempo solas, sino de aquella soledad que nos genera un profundo malestar o esa falta de, es que nadie me entiende, me siento profundamente sola, no sé por dónde empezar. Y es que voy a leer algunos datos que me parecen súper interesantes, porque según los últimos datos del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, 7 de cada 10 personas en nuestro país se han sentido solas en algún momento de su vida. Y esto es muy grave, sobre todo porque las consecuencias en nuestra salud son equiparables al tabaquismo, a la polución ambiental y además ya la comunidad científica ha confirmado que la soledad aumenta alrededor de un 30% el riesgo de mortalidad. Y es que las probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares, demencia, depresión, son muy altas y casi la mitad de las personas que sufren soledad, con todas las emociones tan desagradables que esto genera, puede conllevar a tener pensamientos suicidas o autolíticos. En España, la soledad crónica afecta al 13,5% de la soledad. Y las personas más afectadas, aunque pensemos que son las personas mayores, son las personas jóvenes. Y a mí me parece cuanto menos curioso cuando puedes estar pasándonos esto en un mundo en el que aparentemente ahora estamos más conectadas que nunca. Y hoy justamente estoy con mi compañera Yoli, psicóloga del equipo, para hablar justamente de todo esto, ¿no? ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Por qué nos sentimos tan solas? ¿Y qué podemos hacer para amortiguar este malestar? Buenos días, Yoli. Qué guay que estés aquí hablando sobre este tema, de verdad, que nos afecta a tantas y tantas personas. Muchísimas gracias, Yaiza, por invitarme a hablar de esto. Y creo que tienes razón, es un tema que al final creo que todas las personas vamos a pasar en algún momento de nuestra vida, entonces creo que vale mucho la pena hablar de ello. Y a mí me gustaría que empezáramos, Yoli, por una pregunta y es que pudieras compartirnos cuál es la diferencia entre elegir la soledad y que te sea impuesta. Lo primero aquí que tenemos que hacer es diferenciar un poco qué es la soledad, ¿no? Porque no es lo mismo la soledad física, por ejemplo, que es esa soledad en la que no tienes gente disponible a tu alrededor, ¿no? Y en un momento determinado. También tenemos la soledad emocional, que es esa en la que tú sientes que tus vínculos no son lo suficientemente fuertes para conectar con el resto. O, por ejemplo, la soledad existencial, que es esa en la que tú sientes que pues que no sabes muy bien qué haces en este mundo, a dónde vas, ¿no? Quién eres, y puede ser que te genere pues eso, esa sensación de estoy sola en el mundo. Entonces, primero tenemos que tener claro que estos tres tipos de soledad son diferentes y nos afecta de forma distinta, ¿no? Obviamente todas estas soledades generan malestar. Pero luego también tenemos que recalcar que hay otra soledad, que es la soledad elegida, que es esa solitud que se conoce, que es una traducción así un poco tal cual del inglés, que esa en realidad es autocuidado, porque es poder escoger en qué momentos tú decides desconectar y decides pasar tiempo contigo para cuidarte. Me encanta. Y de hecho, cuando has dicho el de la soledad existencial, he conectado mucho con la adolescencia. O sea, yo en la adolescencia creo que es algo como compartido de muchas personas, ¿eh? No quiero decir como que todas, ni muchísimo menos, pero yo en la soledad, o sea, en la adolescencia me sentía como una profunda
soledad de nadie está entendiendo lo que me está pasando, ¿no? Sí, No sé si es a ese sentir de nadie me entiende, aunque se dé en otras etapas de la vida, justo a lo que nos sí, sentimos sí, con esa soledad existencial, ¿no? sí, sí, sí. Y cuando hablamos de soledad no deseada, o sea, cuando hablamos de todo el tipo de soledades que no es la solitud, Ujú. ¿de qué manera esto nos puede afectar en nuestra salud mental? Pues de un montón de formas, ¿no? Puede manifestarse en forma de ansiedad, depresión, lo que tú decías también de ideación suicida. Y de hecho, estudios recientes comentan, bueno, que tú también lo has comentado, que se puede transformar en demencia o en trastornos ya severos cognitivos, ¿no? Así que en realidad somos un ser social y el no conectar con los demás tiene un impacto muy importante en nuestro cerebro, ¿no? De hecho, pues al final lo que está pasando a nivel como más cerebral es que el exceso de cortisol lo que hace es ir dañando el hipocampo, afecta al aprendizaje, a la memoria, ¿no? Y en realidad pues lo podríamos como comparar con una planta que no estás regando. O sea, al final tener redes disponibles a tu alrededor hace que generes oxitocina, dopamina, serotonina, y el no tener eso es como no ir regando la plantita y que se nos vaya marchitando. Antes cuando de hecho has dicho lo de la demencia y demás, me ha recordado cuando grabamos con el doctor Avellán, cardiólogo, y tía, es muy fuerte, en plan decía que cuando uno de los factores protectores frente a una enfermedad cardiovascular, que Ujú, antes lo estaba diciendo, pero él también lo compartía, frente, por ejemplo, a un infarto o un ictus, son las relaciones sociales, las ujú, amistades, los abrazos, los totalmente. vínculos. ¡Wow! Es que es muy importante, es que somos ser sociales, esto hay que tenerlo claro. Fuerte, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué dice de mí o no el hecho de estar sola o de sentirme sola? Claro, en realidad no dice nada malo de ti, ¿no? O sea, lo que está hablando es de una necesidad que tú tienes. O sea, es como si tu cuerpo estuviera expresando, pues eso, ¿no? Una alerta de necesito conectar con gente en este momento. Pero en sí no dice nada malo. De hecho, la soledad es algo que todo el mundo, que el ser humano transita en algún momento de su vida. Entonces es algo común y al final pues que hay que escuchar para cuidarse. Pero ¿no te pasa como, al menos yo lo que siento es que cuando una persona está sola, fácil pensamos, algo habrá hecho? No Ujú. esa cosa de, algo habrá hecho para estar tan sola. Sí. Y encima tienes que cargar como con la soledad y el Ujú. juicio, ¿no? de esa soledad. Ujú. Claro, que al final, pues obviamente, pues depende, ¿no? De cada persona, de cada contexto, pero es cierto que no tiene por qué estar precedida de algo que tú hayas hecho mal, sino que puede ser que estés pasando por un momento en el que, yo qué sé, pues ha habido un cambio de vida muy importante para ti, te has mudado de ciudad, empiezas de cero, tienes un nuevo trabajo y pues al final te sientes sola, no tienes vínculos disponibles a tu alrededor y no estás haciendo nada malo, simplemente es que has empezado de cero. Total. Bueno, aquí es donde me llega, o sea, me nace como decir que es tan nuestro desde nuestro modelo y nuestra forma de entender la psicología y el ser humano, que es la importancia del contexto, ¿no? O sea, cómo estás Mm, juzgando a una persona sin entender y comprender todo su contexto, ¿no? Que le ha totalmente. podido llevar a estar en esa situación. Ujú, Yoli, hablando de sintomatología física, ujú. síntomas físicos, emocionales, ¿cuándo crees que empiezan como a avisarnos de que esta soledad puede estar siendo un problema? Las señales de alarma, ¿no?, que tienes aquí, pues puede ser, pues, esa ansiedad, ¿no?, lo que decíamos antes, o quizá el empezar a no poder dormir bien, no poder comer bien, empezar a aislarte, que justo es como un círculo vicioso, ¿no? Es como te sientes sola y te aíslas más, te refugias en ti y desconectas aún más de tu entorno. En realidad es un poco, pues, los que hemos comentado antes. Claro, de hecho me lleva un poco a esa cosa de yo me siento sola, me aíslo, ¿cómo me aíslo? Yo creo como que al principio puede haber incluso cierta comodidad, confort, ¿no? En esa sensación de me voy apartando, pero como me Sí. aparto, cada vez me apartan más. Si me apartan más, entonces ya conecto igual con otras sensaciones como miedo a que me rechacen, Ujú, miedo a no ser tenido en cuenta. ujú. Y entonces eso me lleva a que para qué me voy a exponer, mejor me sigo apartando. Esta es una realidad de otras muchísimas realidades. Pero puede ser que aparte, como que entremos un poco como en esa tendencia, en espiral, de que a lo mejor llevas ya muchos años Ujú. no relacionándote y llega un momento donde dices, no sé ni cómo he llegado hasta aquí
pero ha sido como una serie de sucesos uno tras otro que te ha llevado como esa, yo digo como esa pereza, ¿no? Que te va como aislando, aislando, aislando y Sí. cuando te quieres dar cuenta dices, ¿qué me ha pasado, no? Totalmente, la apatía, ¿no? Al final. Sí, bueno, es que esto al final es un poco parecido a la depresión, ¿no? De que pues tú empiezas como a aislarte, se empieza a grabar como el síntoma y al final estás ahí como en un pozo en el que dices, no sé cómo he llegado. Entonces, claro, aquí lo que se recomienda es que aunque a ti no te apetezca salir, relacionarte, no te sientas preparada, te sientas bloqueada, hazlo. Moviliza, es como la depresión. Sé que no te apetece quedar con tus amigas, pero queda con tus amigas, porque luego es cuando viene el refuerzo positivo y el empezarte a sentir mejor otra vez, pero primero tienes que hacer como ese esfuerzo para que luego te encuentres bien. Al principio, Yoli hablaba de la soledad y lo generacional. Ujú. Y que muchas veces hemos asociado, yo creo que en parte de alguna manera nos puede seguir pasando, ¿no? La soledad a las personas mayores. ¿Es la soledad algo que les pertenece solo a la tercera edad o ya empieza a ser algo intergeneracional? Totalmente intergeneracional. De hecho, fíjate, ¿no? O sea, puede ser que, te pongo ejemplos, ¿no? De momentos vitales, porque también tenemos que entender que la soledad afecta diferente según pues, el momento histórico, el contexto cultural, ¿no? La persona, las diferencias personales. Pero sí que es cierto que como ejemplos pues nos puede pasar, yo qué sé, que eres niña y te están apartando un poco en el cole y estás sola en el patio, puedes sentir soledad. En la adolescencia puede ser que tu grupo de amigas se haya desarrollado más rápido que tú y entonces de repente sientes que donde antes encajabas, pues ahora no te sientes tan conectada con las demás, ¿no? Otro momento vital. Luego creces, te haces adulta, empiezas a trabajar, incluso decides formar una familia y aquí dejas de tener tiempo. Entonces no conectas con las demás porque pues es que no puedes, no tienes energía física para hacerlo. O más mayor, pues puede ser que te jubiles y que las redes que tenías en el trabajo las pierdes y obviamente pues en las personas mayores, que esto se conoce más, pues fallecimientos, ¿no? Podría ser que te aislaran. Entonces es una cosa intergeneracional totalmente. Tía, y hay una soledad también, soledad duelo, para las que estamos ahí como en los 30 y algunos, cuando tus amigas empiezan a ser madres, por Ujú. ejemplo, y estás fuerísima. O Sí. sea, porque hay muchas etapas donde yo al menos lo he vivido así. Hay mucha incompatibilidad. Yo quiero mucho a mis amigas y mis amigas Sí. me quieren mucho, pero su vida y la mía durante muchos años ha tenido muy poco que ver. Ujú. Entonces, hay como una sensación de mucha soledad, de tengo como que un poco volver a empezar de cero, Sí, volver a crear amistades. Los 30 no se ponen en valor y son moviditos. totalmente. Es Porque hay que como muchos caminos que se bifurcan, ¿no? totalmente, es que yo creo que se llama la crisis de los 30 por esto, entre otras cosas, ¿no? Es verdad que es una cosa además muy frecuente en terapia. Hay mucha gente que viene a terapia por esto, En plan, de tengo 30 años, me pasa todo. sí, de repente mi vida ha cambiado, ¿qué está pasando, no? Y es que es normal, al final, pues de repente ves lo que dices tú, tus amigas empiezan a tener pues una familia y tú de repente dices, es que no puedo quedar con ellas, es que no encontramos tiempo, es que solo tienen tiempo para la crianza. Y es un momento crítico para ti porque de repente lo que antes era, pues quedo el fin de y veo a mis amigas, se convierte en, es que ni el fin de las puedo ver un rato porque si no pueden. Entonces significa volver a empezar un poco. Tal cual, Es una etapa compleja. tal cual. Ujú. Oye, y no tenía que decirlo, pero es que estoy tan ilusionada que seguro tú también. Cuando lo diga vas a decir, oye, pues mira tú qué bien. Para todas las que nos estéis escuchando que os podéis sentir así, aquí meto yo un recursito bonito, pero presencia. ¿Sí Totalmente. o no? Sí, Para las que estéis en Barcelona, hace unos meses, bueno, muy poquitos, semanas, lanzamos un espacio presencial en Barcelona. sí. Y es un espacio de arte terapia, ¿no? Una escuelita de autocuidado y de autoconocimiento en una misma. Y cuando yo pensaba, Yoli, en presencia, y tú que estás en Estoy en presencia, presencia. lo habrás visto. Yo lo hice también desde mi necesidad de esta crisis de los 30 creo yo. De esa cosa de, uno, desde la parte, evidentemente, de trabajar y explorarme de otras maneras y poder llevar mi Ujú. proceso terapéutico más allá de lo cognitivo y el one-to-one en una sesión, ¿no? Sí, De explorarme de otras maneras, pero también
conocer personas que estuvieran en la misma etapa vital que yo, ¿no? Totalmente. Y es una forma muy bonita de conocer personas, porque esa es otra, también pasa, hablando de la soledad, ¿no? Que pasa porque tus amigas han sido madres o se han ido a vivir fuera o tienen mucho trabajo o lo que sea, pero también pasa porque si tú, por ejemplo, has hecho o estás en un proceso terapéutico, muchas veces te alejas emocionalmente de las que toda la vida han sido tus amigas. Sí. Y entras como en un estado de mucha soledad, de soledad emocional también, y como a mí me surgía como la necesidad de conocer personas que estuvieran en la misma era que yo, ¿no? De las que pudiera hablar de lo que a mí me preocupaba y lo que a mí me movía. Y para mí presencia también es eso. Total. Así que, bueno, si estás en Barna y nos estás escuchando, vente un día a vernos, que hay talleres muy bonitos. Oye, Yoli, y con esto que decías que la soledad en las diferentes generaciones se puede sentir de una manera o de otra, ¿no? ¿Con qué herramientas contamos para poder abordar esta sensación o esta soledad? Pues las herramientas, más que ir enfocadas al tipo de edad que tienes, creo que tienen que ir un poco enfocadas al tipo de contexto y de soledad que tienes, ¿no? Al final, quitando contextos individuales que habría que explorar, yo qué sé, si es una soledad más física, pues igual tenemos que involucrarnos más en recursos comunitarios. Si es una soledad más emocional, quizá tenemos que intentar abrirnos a nuevos espacios para conocer personas nuevas, para conectar de otras formas diferentes con las que ya tenemos vínculo. Y si, por ejemplo, es una soledad más existencial, pues el hecho de hablar, de leer y de documentarte sobre cosas que ya se han hablado, ¿no? Esto es lo típico de libros de filosofía, de filósofos, por ejemplo, que ya han abordado temas pues, del ser humano, dónde venimos, a dónde vamos, también conecta mucho y puede darte como una perspectiva nueva sobre ti. Es como intentar redescubrirte. Antes decía, Yoli, yo creo que vamos a estar de acuerdo, ¿no? En que estamos en un momento de hiperconexión. Internet, las redes sociales, o sea, de verdad yo creo que muchas de nosotras a lo largo del día hablamos con decenas de personas, si no centenares de personas, porque están ahí en nuestro móvil, en el WhatsApp, en los DMs de Instagram, en todos lados, nos enteramos de todas las noticias, opinamos sobre todo, o sea, hay como una red social, nunca mejor dicho, pero sin embargo, mi sentir es que yo cada vez me siento más alejada de la sociedad. Y de hecho, yo, así investigando, hay varios estudios que demuestran que hay un gran consenso social sobre esto. De hecho, yo la semana pasada o la anterior estuve con unas amigas y hablábamos de esto de que hay cosas sociales que hemos perdido, como antiguamente, y no tan antiguamente, en casa de mis padres mismo, picaba la puerta a la vecina, se sentaba, se tomaba un café, no sé qué, y ahora nos pican a la puerta y es como, socorro, ¿quién es? ¿Por qué me pican en mi casa? ¿No? En plan, no me quiero relacionar. Pero luego, sin embargo, hay como... Aquí estoy respondiendo a personas que ni conozco, pero luego me da como palo sentarme con alguien y tomarme un café, ¿no? ¿Por qué lo digital nos aísla si en realidad se creó para conectarnos entre nosotras? Yo creo que aquí es complejo hablar de absolutos y decir que lo digital es una cosa que totalmente nos aísla y esto es así, ¿no? Yo creo que hay que matizar porque es verdad que por ejemplo, las redes sociales, depende de la red social, pueden aislarnos más porque están, de hecho, diseñadas para pues, una interacción masiva y más superficial, ¿no? Es normal pues, que haya gente que se pase la tarde scrolleando en una red social, dando like y ya está. Este es tu nivel de involucración emocional con esa persona. Pero por otro lado, también es verdad que hay que explorar qué es lo digital y a qué nos referimos con eso, porque no es lo mismo estar explorando una red social dando likes a estar participando activamente en un foro o estar hablando en una videollamada con alguien, jugando a un juego con tus amigos por internet, ¿no? Tenemos un poco que explorar qué es eso de lo digital. En el momento que lo estabas diciendo, yo viví en Inglaterra 3 años, que ya ves tú, no estaba lejísimos, pero pienso en toda la cantidad de personas migrantes que si no fuera gracias a la tecnología, no podrían tener relaciones sociales con personas que todavía residen en el país de origen, por ejemplo. Totalmente. O
sea, ya no hablo Totalmente. solo de tus familiares, que obviamente también, de tus amistades, de tu cultura, o Ujú. sea, es también gracias a las redes sociales que puedes sentir esa vinculación emocional, ¿no? Exacto. Y amortiguar la soledad cuando estás tan lejos de casa. Exacto, eso es. Al final, pues por eso tenemos como que explorar un poco qué plataforma estamos usando y sobre todo analizar de qué forma la estamos usando y no tachar como lo digital de bueno o malo, ¿no? ¿Tú crees igualmente, Yoli, que la tecnología nos está impidiendo construir vínculos profundos? En plan, que nos hemos quedado ahí un poco en el like, comen, DM, fueguito, ¿sabes? En plan, como tenemos que vernos, tía, qué guapa Ujú. estás, ya me lo contarás, pero al final dices, ¿cuándo? Claro, pero aquí creo que también depende un poco de lo que hablábamos antes también, de en qué momento vital estás, ¿no? Porque si estás en un momento vital en el que estás trabajando y estás súper cansada y llegas a tu casa y no puedes más y necesitas un momento de desconexión, pues es cierto que es un esfuerzo y es un gasto de energía buscar un hueco, hablar, llamarte, ¿no? Al final también tenemos como que evaluar un poco esto, al igual que hay que evaluar que lo físico no siempre es necesariamente mejor que lo digital. Y con esto matizo. Supongo que estaremos de acuerdo en que no es lo mismo un lío rápido en una discoteca, que es una cosa puramente física, que una conexión emocional con tu pareja que está viviendo ahora a distancia por el trabajo, con el que pues te llamas por las noches y tenéis una conversación profunda. Una cosa es física, otra cosa es digital, pero no tiene necesariamente que ver con el nivel de implicación del vínculo. Entonces también tenemos que analizar cómo nos estamos relacionando. Tal Es un cual. poco esto. Bueno, de hecho, ¿sabes automáticamente lo que he pensado? La terapia online. No, y de verdad lo pongo como ejemplo porque yo sé que son, o sea, tú estás en las primeras visitas, seguro que algunas personas te llegan que te dicen, ay, mira, tenía yo dudas con la terapia online porque no sé si me va a gustar, no sé si me va a funcionar. A mí aún a fecha de hoy me escriben muchas personas en plan, oye, ya Isa, he pensado empezar terapia con vosotras, pero tengo miedo porque es online, no sé si voy a conectar. Y yo misma como paciente he vivido muchos procesos online y puedes conectar con, o sea, son Bueno, es que está terapeutas que yo no he visto en la demostrado. vida. O Sí, sea, no sí. sé ni cómo son en persona. y, No, no, y muchos estudios te afirman de que tiene la misma efectividad al final. Es que lo online no tiene por qué ser necesariamente malo o no, que no nos permita conectar, ¿no? Es que esto es una concepción, pues bueno, creo que a veces puede ser errónea. Claro, pero fíjate, yo lo que siento es, de una generación para acá, cuando yo era pequeña, yo sentía que las relaciones sociales fluían un poco más. O sea, de verdad, también puede ser por mi contexto, que eso es lo importante, hablemos del contexto. En mi casa, mi madre en concreto es una persona como muy abierta, le encanta una fiesta. Entonces, pues venían mis amigas del cole, luego mi madre venía con no sé qué de la vecina, luego no sé qué, íbamos a cenar, o sea, había como todo fluía más. Y Ujú. yo siento que ahora tienes como que agendar en Google Calendar de la Peña a 7 meses vista para tomarte un café. O sea, como que alguien me viene a mí y me dice, oye, Yaiza, estoy por Barna, quedamos esta tarde para tomar un café. Uy, no, o sea, hay como una cosa que... un momento, ¿vale? O sea, como que un café ahora no, tengo que programar, tengo que... Pero yo no te voy a negar, Yoli, que no me siento muy sola muchas veces Ujú. y que acabo anestesiándome en redes sociales haciendo scroll infinito porque me siento sola, pero luego me está diciendo alguien, oye, que estoy aquí, vamos a tomarnos un café, y me da como una fobia que no veas. Ujú. Entonces, yo de verdad pienso, ¿qué nos pasa? Bueno, yo creo que es un problema más de estructura social. O sea, al final lo que hacemos es estar tan preocupadas en producir que pues luego no tenemos espacio para conectar. Es que también tiene que ver pues con el contexto. No es lo mismo cuando somos adolescentes y tenemos mogollón de tiempo libre y podemos quedar pues para ir a un banco a comer pipas y estamos ahí mogollón de horas y estamos súper bien y hemos conectado, que cuando te haces mayor, ¿no? El adulting y de repente pues tienes que trabajar y es que no tienes espacio ni energía. Yo, por ejemplo, lo pienso, las psicos, al final, que vemos un montón de gente a lo largo del día, es que acabas las sesiones y dices, es que tengo 5 WhatsApp y es que no me apetece, es que no, porque necesito pasar un rato pues sin hablar con nadie, viendo algo yo sola, ¿no? Entonces, es eso, es agotamiento Ya. y tiene más que ver pues con el contexto y la edad también.
Hemos sido engañadas, Yoli. Sí. Que nos saquen del sistema ya, por favor. Y antes hablábamos, Yoli, de las personas migrantes, ¿no? Pero me viene como las personas migrantes, las personas que por dificultades físicas, emocionales, pues quizá no pueden relacionarse de la misma manera. ¿Cómo nos afecta físicamente el estar lejos de los nuestros, de nuestra familia, de nuestras amistades, Ujú. de nuestras parejas? Claro, lo primero es el sentimiento de nostalgia, ¿no? De lo que tenía y ahora de repente ya no tengo. Y por supuesto, pues pueden aparecer sentimientos de tristeza, ansiedad, depresión, ¿no? Es lo que también comentábamos antes. Pero creo que aquí, pues es importante también intentar ritualizar llamadas, mensajes, yo qué sé, programarte pues al menos un día a la semana para hacer una videollamada y poder conectar con esas personas de forma que la distancia no se amplíe más, sino que intentemos pues frenarla en, vale, es física, pero seguimos actualizándonos, seguimos sabiendo de la otra persona y seguimos conectando, ¿no? Y también es muy importante que en el lugar en el que tú vas, ¿no? Al que tú has llegado, que también puedas generar esos vínculos que sean nuevos, diferentes, pero que también te sostengan un poco, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, pienso en mis abuelos no son de Valencia, que es de donde soy yo, sino que son de Asturias, y claro, yo me pongo en su situación de ellos empezaron de cero en Valencia, no tenían a nadie, no tenían familia, no tenían amigos, y en esa época pues no existían las redes sociales para poder hablar. Pero ellos, por ejemplo, hicieron una cosa que creo que está muy bien y siguen haciendo hoy en día, que es participar en la Casa Asturias. Entonces, creo que es importante buscar esos vínculos que de alguna forma pues, te permitan conectar y recordar lo que era pues, estar allí, ¿no? Y creas pues esa amortiguación emocional a pesar de pues eso, seguir manteniendo tus contactos lo máximo posible, aunque sea a distancia. Qué bonito. Sí, en mi pueblo también existe pues la Casa de Andalucía, Total. la Casa de Valencia. Qué guay. De hecho, pasaba, antes cuando te decía lo de Inglaterra, yo en Inglaterra solo tenía amigos españoles y Ujú. hacíamos cosas de españoles. O Claro. sea, nos juntábamos para hacer cosas de españoles. Es que esto amortigua un poco esa nostalgia también y te intenta como acercar a casa. Entonces Total. también es chulo, pues que bueno, haces la videollamada con tu madre y está fantástico, o con tu amiga y está súper bien, y luego tienes ahí a tus amigos españoles que te recuerdan pues lo que era estar en casa. ¿Tú crees que, hablando por ejemplo antes de Asturias y Valencia, ¿tú crees que vivir en los pueblos es más solitario que vivir en la ciudad? Vale, aquí tenemos que intentar no caer en el binarismo y analizar un poco estas dos cosas, ¿no? Porque es verdad que en la ciudad pues hay más anonimato, hay más prisa, ¿no? Y parece como que estamos más desconectadas, pero también es verdad que la ciudad ofrece cosas que el pueblo no ofrece. Al final, pues tú en una ciudad tienes un montón de oportunidades de hacer hobbies, de hacer cosas que quizá en un pueblo no puedes, o incluso de conectar con personas que igual en el pueblo pues no hay. ¿No? Personas similares a ti, con los mismos gustos. Yo qué sé, pues igual estar en una ciudad te permite hacer CrossFit y te permite hacer cerámica y en un pueblo pues igual puedes salir a correr y poco más, O ¿no? ir a ver renacuajos como Magdalena. Totalmente. Pero es bueno, y en los pueblos, por ejemplo, tienes otras cosas, porque sí que es verdad que hay más red comunitaria, pero también hay como a veces una sensación de control, de es que todo el mundo sabe lo que voy a hacer o todo el mundo me ve, ¿no? Me voy a la esquina del pueblo y está la vecina que luego va a hablar con mi madre y le va a contar lo que estoy haciendo. O también nos puede pasar esto que comentábamos de, vale, pues vivo en un pueblecito muy pequeño y quizá pues no hay mucha gente de mi edad. Y quizá pues no puedo hacer redes en ese pueblo, ¿no? Entonces sí que hay comunidad y sí que me puedo volcar más con las vecinas y con las amigas, pero igual me falta como esa conexión de no hay nadie con los mismos gustos que yo en esta cosa específica y es una ciudad así que nos la da Claro. Pero también podemos estar en una ciudad rodeadas de gente, y sentirnos con solas. muchísimos planes, con todo Ujú. lo que nos apasiona y lo que aparentemente nos mueve, nos gusta y nos motiva, y sentir como esa soledad emocional que decías antes, ¿no? Totalmente. Por eso hay que analizar el contexto. Fíjate, Yoli, te voy a contar esto porque mientras lo estabas compartiendo me ha conectado. Después de haber vivido 3 años en Inglaterra, no sé si te pasa porque tú ahora estás en Barcelona y Sí. eres de Valencia. Ujú. Em, yo soy un poco como
nómada de corazón, ¿no? Esa cosa de pertenezco un poco al mundo. Ujú. Voy a sonar en plan a persona mayor, ¿sabes? Pero es que me he dado cuenta de una cosa muy interesante, hablando de la soledad. He vivido en Inglaterra, he vivido en ciudades, poblaciones alejadas de donde son un poco mis raíces, viví 3 años en una furgoneta y cuando volví, que me costó volver lo más grande, volví forzosamente por mi pareja, por Jordi, porque en plan me dijo, se acabó el mundo nómada, basta, y ahora no hay quien me saque a mí de mis raíces. No hay quien Ujú. me saque. Y de hecho, para mí es uno de los must cuando tengo que vivir en un lugar. Vivir al lado de los míos. Y no, cuando yo digo de los míos, fíjate que no digo de los míos de solo mi familia, mis amistades y demás. Son mis bares de siempre, Mm. mis cosas de siempre. Y es que me he dado cuenta, al menos para mí, lo que a Ujú. mí me ha funcionado, que he sido muy feliz, he vivido experiencias increíbles, pero me he sentido muy sola y he vivido cosas de que me he dado cuenta que si no las compartes con las personas que quieres, Ujú. carecen de todo el sentido. Ujú. Y me pasa como con lo de viajar sola. Este año he hecho mis dos primeros viajes sola. Uno fue sola, sola, sola y otro fue fui sola, pero allí había un grupo. Y al que fui sola, o sea, muy guay, todo muy chulo, qué bonita experiencia lo de enfrentarme a los miedos y bla, 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 toda la parte romántica, pero ¿qué quieres que te diga? Una puta mierda. No, no, una puta mierda. O sea, no. O sea, Copenhague chulísimo, sí, hubiera sido más chulo si lo hubiera vivido con mis amigas. Ujú. Ahí hubiera sido más chulo Copenhague, ¿no? Claro. Porque está bonito esa parte como de disfrutar de tu solitud y aprender a estar sola. Pero cuando empiezas como, yo lo que siento, ¿no? Cuando empiezas como a rellenar tus espacios porque no puedes estar contigo, ahí también tenemos otro problema, ¿no? Ujú. Pues que verdaderamente creo que cuando yo estoy viviendo algo, lo que le da sentido a esa experiencia, a esa vivencia, a ese vivir en la furgo, a esa ciudad nueva, a ese todo, lo que le da sentido es la gente con la que lo vivo. Totalmente. Es que es compartir. Ujú. Y yo siento como que hay una tendencia de llevarnos al individualismo un poco. Ujú. Siento yo, ¿eh? No significa que todas estemos ahí, pero me da como las vibes de que nos estamos convirtiendo en una ciudad, en una sociedad muy individualista. Como Ujú. que se nos están olvidando los vínculos, la Ujú. importancia de los cuidados, de... Hay veces que digo, pues igual no estoy súper a gusto con esta persona, con esta amiga. Es que tampoco tengo que estar súper a gusto con alguien para decidir hacer algo. Es que a Sí. veces aquí, en lo de siempre, en mi café de siempre, con esta gente de siempre, que me aporta esto en esta parcelita de mi vida, ya es un montón. Ujú. Sí. Mira, es que aquí estás tocando varios temas que creo que son también importantes de mencionar, ¿no? Por un lado, es verdad que hay una tendencia a romantizar, pues, el hacerlo ahora todo sola. Y es como, bueno, pues está guay tener tu espacio de solitud y tu espacio de reconectar contigo, pero que al final lo guay es unirnos a los demás, compartir y crear conexiones, ¿no? Por lo que decíamos antes del ser social. Y luego también tocas un tema, que es el tema de los vínculos, cómo tienen que ser esos vínculos para sentirme conectada, ¿no? O cómo los estoy interpretando. Y es que creo que, sobre todo cuando estamos en un proceso psicológico pues en el que estamos más pochitas, ¿no? Y nos encontramos peor, es cierto que tendemos a tener como una hipervigilancia respecto a todo, pues porque nos encontramos mal y es normal, ¿eh? Entonces, yo qué sé, igual tú estás evaluando una relación de una forma, pues quizá con el filtro de la negatividad y esto pues lo estás haciendo sin querer. Porque yo qué sé, se me ocurre, ¿no? Igual una persona que se encuentra mal, pues ve a un conocido por la calle que no le saluda y como se encuentra mal, pues tiende a juzgar de es que no me quiere saludar. Igual es que no se ha dado cuenta. Lo que pasa que tendemos a verlo desde la negatividad y entonces ya entramos como en ese bucle de claro, es que la gente no me quiere, por eso estoy sola, ¿no? Y entramos en una espiral sin fin. Entonces, también tenemos que tener cuidado y ser conscientes de que, vale, yo ahora estoy mal y yo sé que estoy mal, entonces también sé que que mis emociones son válidas y son tal cual las estoy viviendo, pero que igual el filtro que tengo lo he de coger con pinzas. Igual no es exactamente como yo lo estoy viviendo. Y quizá
Pues decir, si no conecto 100% con mis amistades, no me valen, pues igual no hace falta. Igual, mientras no sean relaciones pues, que te generan pues, tensiones, agresiones o, no sé, invalidación, pues igual que no conecte 100% con mis gustos o que de vez en cuando tengamos pues, algún roce, pues no significa que los tenga que desechar, ¿no? Significa, pues bueno, que eso también es humano y relacionarse, ¿no? Y es parte de la vida. Tal cual. Entonces, fíjate. Y volviendo a la pregunta, perdón que me enrollo, es que decir si estamos en una sociedad más individualista ahora es un tema complejo, porque sí que es verdad que hay una desaparición más de sindicatos, de comunidades locales, que hacen pues, que puedas sentir que hay más individualismo, pero por otro lado sí que tenemos más conciencia social y estamos como más involucradas que nunca en proyectos. Entonces, ¿realmente hay un individualismo en la sociedad? Pues no sabría decirte, es un tema un poco complejo. Ya, quizá quizá necesita todo acomodarse, ¿no? Yo creo que debe de pasar en todas las generaciones o en todas las etapas, ¿no? Que no Ujú, me refiero vitales, sino del medio, por así decirlo. ujú, Que todo se tiene que acomodar porque estamos yendo hacia otro lugar. ujú, eh, y todavía no sabemos manejarnos o funcionarnos en esta nueva era donde llegan cosas como la digitalización. ujú. Entonces yo creo que vivimos todavía muchas generaciones que han vivido una guerra y Sí, generaciones que nacen con TikTok. Entonces aquí pasan cosas. sí. Entonces, ahí hay que aprender a acomodarse y cómo eso también nos lleva muchas veces a esa soledad, un Ujú. poco empujado por el contexto de no comprender el momento histórico en el que nos movemos, pero yo no creo que esté muy lejos de lo que en todos los momentos históricos se ha vivido, ¿no? Cosas que Total. se mueven, que hay que Ujú. acomodar y cómo esto lo acomodamos como sociedad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Volviendo un poquito a lo que decíamos antes de los pueblos y las ciudades, tenemos hábitos, no, ya hemos hablado, tenemos más, ya está, en fin, vale, cambiamos, vale, venga. Yoli, y ya para terminar, ¿cómo podemos sentirnos más en comunidad con nuestro entorno? O sea, ¿qué podemos hacer? Si estamos ya en este cambio, ¿qué cosas podemos hacer ahora, mañana, para podernos sentir más en comunidad? Pues saludar a la gente, involucrarte con las personas, generar conversaciones, intentar, pues eso, que sé que nos cuesta, pero ábrele el WhatsApp a tu amiga y dile, a ver, mándame un audio, yo te lo voy a escuchar, dime cómo va tu semana, cuéntame, estoy aquí y vamos a intentar pues buscar esos momentos para conectar. También creo que es chulo, pues utilizar precisamente las asociaciones juveniles de barrio, ¿no? Para meterte en actividades que además son gratuitas y que nos permiten, pues eso, no gastar dinero en el ocio y en socializar y nos va a permitir conocer a mucha gente nueva, hacer cosas diferentes, involucrarnos con el barrio, porque además como suelen ser de barrio, pues también conectas con tus vecinas, ¿no? Yo creo que pueden ser cosas que te pueden ayudar. Total. ¿Y cómo podemos ayudar a alguien que sabemos que se siente sola? Porque yo creo que esto es un tema que hay mucho estigma a nivel social en general. Ujú, Y esto a mí me lleva a esas preguntas incómodas que muchas veces no hacemos porque mm, lo que verdaderamente nos cuesta es sostener la respuesta del otro. Entonces, ujú, como no me viene bien que tú a mí me cuentes que te sientes sola porque no sé muy bien qué hacer con esto, pues no ujú, te pregunto. Y ujú. eso todavía nos lleva a más soledad, ¿no? Claro. Y aquí no me refiero solo a las personas que tenemos muy cerca de nosotras, como puedan ser nuestras familias o nuestras relaciones más cercanas, hablo también de los vínculos en el trabajo, o sea, ¿cómo podemos romper esa brecha, ¿no? Para acercarnos más a esas personas que podemos ver, intuir o porque de manera explícita nos han dicho, me siento sola. Vale, aquí lo primero que tenemos que hacer es escuchar a la persona, validar sus emociones, entender pues que su contexto puede ser que no coincida con el tuyo, o puede ser que haya algo que te cuenta que a ti pues no tiene por qué resonarte, pero eso no significa que lo que está viviendo la persona pues esté mal o sea incorrecto, sino que simplemente es diferente. Entonces, pues es escuchar, validar. También no tener que dar soluciones mágicas, que creo que esto inevitablemente lo queremos hacer. Vale, tú me estás expresando un malestar emocional y es que yo quiero ayudarte, yo quiero darte como la herramienta ya para que tú no te sientas mal, pero a veces no se puede
Y a veces la persona tampoco está buscando que se la des, simplemente está buscando que le escuches y que le sostengas en ese momento. Entonces, igual no hace falta hacer nada más que, oye, pues estoy aquí, cuéntamelo, vamos a salir un rato, vamos a dar una vuelta, ¿en qué te puedo ayudar? Creo que también es importante preguntarle a la persona, ¿qué necesitas de mí? Porque a veces quizá, pues para ti sería quedar, igual para la persona es, pues nada, que en este momento en el que se está desahogando, pues tú estés presente y no necesita otra cosa. Entonces, preguntar qué necesitas de mí, qué te puedo ofrecer para que te sientas mejor, también es importante. Joyoli, muchísimas gracias A ti. por todo lo que has compartido. Y a vosotras quiero daros las gracias una semana más. Y os quiero mandar un abrazo porque hay algo que nos dice que si has llegado a este podcast no es casualidad, ¿no? Si tú ves un título donde habla de la soledad, pues probablemente sea porque te has sentido reflejada. Y yo creo que en este podcast ha quedado claro una cosa y es que no estás sola, definitivamente no lo estás. Y muchas veces pensamos que lo que nos pasa a nosotras solo nos pasa a nosotras o de la manera en la que nos pasa a nosotras solo nos pasa a nosotras. Y la verdad es que sí, eso que estás sintiendo es súper válido, pero estoy segura de que cuando lo compartes con alguna persona de tu entorno que sepas que puede acoger con cariño y con mucha delicadeza y cuidados lo que le estás compartiendo, que te encuentres como unos abrazos hermanos, como digo yo, ¿no? Que te digan, jo, tía, pues mira, la verdad es que a mí también me pasa. De hecho, estoy segura que si este podcast, en lugar de estar grabándolo aquí en nuestras oficinas, lo estuviéramos grabando en un teatro, con muchísimo público delante, entre vosotras ya os estaríais diciendo, tía, a mí también me pasa. Y habría cientos de personas diciéndonos que también nos sentimos solas. Así que solo espero que ahora mismo puedas darte lo que estés necesitando y quiero darte las gracias y felicitarte por haber llegado hasta aquí. Y recordarte simplemente que estamos aquí para todo lo que necesites. Si necesitas escribirnos, compartir cómo te has sentido, lo que sea, de verdad, aquí estamos. Gracias también por compartir el podcast y por hacérselo llegar a una persona que quizá en este momento todo lo que hemos compartido le pueda servir de ayuda o como un rayito de luz. Y gracias también por seguirnos en Spotify, porque de verdad que todo lo que hagáis a nivel de interacción con este episodio y con todos los que hacemos nos ayuda mucho y es una forma muy bonita de darnos las gracias por lo que hacemos. Así que nada más. Te mando un abrazo muy muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!